Bueno, hoy iniciamos un Somos Padres Magazine bastante movido, musical, gaitero. Y es que tenemos a Luis Ayala, productor de Gaitas Intercolegiales. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Su usuario es @soyluisitoayala. Y hoy vamos a manejar el tema de lo que hay detrás de la producción de las Gaitas Intercolegiales. Nosotras somos Yeye Yanes, por supuesto, @Yeye Comunicaciones. y Angélica Lugo, @Angélica Reporter en Instagram y en TikTok. Bienvenidos a una nueva edición de Somos Padres. Y ustedes dirán, ¿por qué gaitas en junio? Y bueno, se lo vamos a explicar. Es que esta gente trabaja todo el año. Ahorita acaban de terminar las clases de bachillerato y aunque ya vienen desde abril, principios del año, trabajando, esta es la época más fuerte de ensayos. Incluso los chamos a veces ni siquiera se van de vacaciones, porque en octubre arranca algo que ha venido tomando cada vez más fuerza y es el festival de gaitas intercolegiales. Y para eso está Luis, para que nos explique todo lo que tiene que ver con el festival. Cuéntame desde cuándo empiezan a trabajar. Por esta invitación tan... Esto, como les decía ahorita atrás, siempre me ha gustado pues, la parte de la comunicación. De hecho, soy publicista, soy músico también desde los 8 años de edad y vengo haciendo gaitas desde el año 1988. Se me acaba de caer la cédula. Y bueno, he trabajado con las gaitas, como te digo, desde el año 88 y esto ha sido una evolución gigantesca como todo, pues. O sea, todo ha llevado su evolución. Anteriormente tú hacías unas gaitas que arrancaban en el mes de octubre para presentarse en diciembre. O sea, para que vean más o menos cómo se ha transformado todo esto. En aquellos años, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros hacíamos audiciones el 1 de octubre y el 2 empezamos a ensayar y los ensayos eran todos juntos. O sea, no era como hoy en día que los ensayos son separados por categorías, ¿no? Y ahí teníamos que montar 3, 4, 5 canciones para entonces presentarnos en 2 festivales de gaitas que eran los únicos que habían, que era el Festival del Don Bosco, ¿ok? Y un festival que se hacía en Mata de Coco. Y actualmente, ¿cuántos festivales hay? Bueno, si hay 27 colegios, normalmente hay aproximadamente unos 25 festivales de gaitas. O sea, más lo que se presenta aparte, exacto, porque más, hay marcas que ponen tarimas y... Claro, porque es lo que te digo, antes no existía que una marca te patrocinara, por ejemplo. ¿Okay? Oye, antes no existían comités de gaitas, eso de los comités de gaitas de mamá, eso no existía. Eso lo hacían las muchachas o los muchachos del colegio con unas personas que ellos buscaban y les montaban sus gaitas y ya. Es más, recuerdo que para, por ejemplo, vestuario, se iban todos a tiendas muy famosas en aquel momento que vendían 2x1 a comprarse el vestuario. Algunos se presentaban con el uniforme del colegio. Muchos de mi época ya, claro. Tú dices, allá se me cayó la cédula, era con el uniforme del colegio. Sí, claro, entonces, claro, pero mira. Pero ahorita es todo. Pero todo tiene que ser una evolución. O sea, yo pienso también, y yo soy pro de eso, pues. O sea, de que todo vaya evolucionando, pero lo más importante, y yo creo que ustedes lo pusieron en el flyer ayer, que me gustó muchísimo, es respetar la tradición de la gaita. Exactamente. Mira, ahí voy yo. Yo fui mamá gaitera. Y puse yo fui la del título, porque es lo que sentí como mamá. Siento que esos chamos terminan conectándose con la gaita, que cuando tengan 20, 30 años y volteen y escuchen la chinita o cualquier otra gaita, año viejo, se van a conectar con la tradición. Es que justamente es eso. Son chamos de 16 años, 16, 17 años. 5º año de bachillerato. Sí. Muchas emociones. Y son chamos que tú les dices gaita y ellos dicen... Ay, qué aburrido. ¿Sabes? Entonces, ¿dónde está el trabajo nuestro como directores musicales? El enseñarle a un chamo que existe un instrumento, por ejemplo, que se llama chequeré. O que existe un instrumento que se llama yembé, o que existe un instrumento que se llama charrasca. Entonces, los muchachos creen que cuando tú le dices charrasca, ellos se imaginan el rayo de la casa, el rayo de queso. Sí. No, claro.
pero no saben que hay una charrasca gaitera, ¿sabes? Que es única y exclusivamente de gaita. Entonces, esto es muy, muy lindo porque es una manera de tú enseñarle a los chamos de hoy en día que hay una música nuestra que es riquísima. Porque Sí. la música venezolana tiene tantas aristas, pero la gaita, bueno, obviamente la gaita comienza siendo un género de protesta en Maracaibo. Ujú. O sea, lo utilizaban para hacer canciones en contra de gobiernos, de alcaldías, etcétera, etcétera. Pero eso también fue evolucionando. Caso, por ejemplo, el caso de Guaco. Claro. Tú escuchas el disco de Guaco en 1977 y escuchas el del 2025 y dices, esto no es lo mismo. Y resulta que hay músicos ahí que siguen siendo ahorita Así es. de Guaco, ¿entiendes? Entonces, todo ha evolucionado. Y así como todo ha evolucionado, las gaitas también han evolucionado. Y las intercolegiales, me llama mucho la atención lo que dices, que antes audicionaban un 1 de octubre y el 2 ya estaban los ensayos. Claro. ¿Cuándo se empieza a profesionalizar esto y a trabajar más la producción? Sí, lo que pasa es que, claro, como te digo, como la evolución te va llevando a Ujú. aproximadamente hace unos 15, 17, 18 años, se empieza a abrir un poco más el compás. Y entonces hay algunos directores que dicen, espérate, pero ¿por qué arrancar en octubre? ¿Sabes? Si esto podemos arrancarlo antes. Claro, esto también, y hay que hablarlo así porque es así, acuérdense que esto es un negocio. Claro. Claro. ¿Ok? Nosotros los músicos trabajamos para tocar en locales, para tocar en fiestas, ¿sabes? Para que nos contraten en cumpleaños, etcétera, etcétera, pero también para dar clases. Que ahí es donde viene todo. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que si nosotros arrancábamos en marzo, o sea, íbamos a prácticamente tener trabajo todo el año. E íbamos a estar más tranquilos montando. En la producción. Claro. Y esto se empezó a reglamentar, se empezó a hacer un reglamento donde se hablaba de que tiene que ser 70% gaita. ¿Y quién lo rige hoy en día? ¿Cómo se llama esa asociación? No es una asociación, fíjate tú lo interesante. Esto nosotros los directores musicales, que a ver, De 25 colegios. sí, pero que no siempre son los mismos directores de todos los colegios. Obviamente hay colegios, por ejemplo, el Instituto Andes, Ujú. que sus directores son sus directores de hace 17 años. Y eso seguramente lo van a seguir siendo, ¿sabes? En el caso mío, por ejemplo, yo comencé con el Mater Salvatoris y estuve 14 años como director musical del Mater Salvatoris. Después que yo me caso, etcétera, etcétera, trato de dejar un poco las gaitas porque me tomaba muchísimo tiempo y lo retomo después más o menos como en el 2012 y fui de poquito en poquito, o sea, me llamaron los arcos, estuve con los arcos, en una oportunidad con el colegio Jefferson también le monté sus gaitas, cosas puntuales en años, ¿no? Hasta que yo llevo a mis chamos al colegio Champañat. Y al llevarlos al colegio Champañat, por cierto, el mejor colegio del mundo. La gaita que escuchamos al principio Sí, señor. es de... Sí, señor, con unos valores exquisitos, espectaculares. En el 2019, mi hija mayor le tocan sus gaitas. Y ella me dice, papá, tú tienes que montar las gaitas. Yo le dije, hija, yo tengo que ver primero quiénes están montando las gaitas en el colegio, porque yo no puedo llegar a quitarle el trabajo a los demás, Claro. porque eso no es ético. Para tener Y el te tengo conocimiento, que ¿tu hija decir está en algo. otro colegio distinto a donde tú estás, no? ¿En el Champañá? ¿O No, está en el ya Champañá? se No. Ya Mi Claro, hija pero- mayor, ajá, sus gaitas. mi hija mayor era en el Champañat. Ok. Yo los había metido, yo tengo 3 chamos, los había metido los 3 en el Champañat. Ok. Y mi hija mayor llega para 4º año, A gaitas. que esto es algo que a veces la gente quizás no entiende mucho. Los chamos arrancan sus gaitas en 4º y las terminan en 5º. Ok. Porque arrancamos a ensayar más o menos en marzo, abril, donde los chamos están terminando 4º año y ya en octubre ellos ya están en 5º. ¿Ok? Y esta es la época fuerte, junio, julio, agosto, Sí. septiembre. O sea, esta es o El sea, ensayo me duro. agarraron en buen momento, porque Ajá. a partir de julio Ya no tienes vida. no Estás hay vida, full. no hay vida porque Pero mira, tú llegas a Champaña y cambias todo. Lo digo con propiedad. Bueno, está bien. Lo digo y lo digo para bien. los que La estaban metodología haciendo que el trabajo fue- antes, ok. que eran los muchachos Muy de Anaquena, lindo. hacían un gran...
Claro. un gran trabajo. Pero obviamente lo de ellos era otra cosa, pues. Sí, ¿entiendes? pero esto es una producción que yo quiero que las mamás conozcan, que se aprende canto, que se aprende Claro. baile y que se aprende también a tocar ciertos y determinados Pero es que claro, instrumentos. mira, nosotros tenemos la particularidad con el Champañat Ok. de que el colegio, que tiene sus normas, no acepta que hayan niños de otros años, sino que sean de quinto año, que Ok. sea Porque la es una promoción de quinto año. vivencia En el caso, por ejemplo, del de máter, quinto año. Ujú. el máter es cuarto y quinto, Ujú. ¿sabes? Por lo menos mi hermanita está en cuarto año en el Madre Matilde y está ahorita en las gaitas. Exacto. Bueno, fíjate tú. Hay colegios, Ajá. como por ejemplo el María Auxiliadora, Ok. al cual ya les voy a hablar también porque también formó parte un poco del staff del María Auxiliadora, aceptan desde sexto grado, primer año, porque bueno, ellos abrieron el compás de que bueno, la música también es universal, pues, Ah, me y si de encanta repente eso. hay un niño de primer año que es un prodigio tocando piano, ¿por qué no ponerlo? Ujú. ¿Sabes? Pero cada colegio se le respeta sus normas. ¿Cuál es la ventaja ahí de algunos colegios? De que el niño que está en primer año y está en las gaitas de este año, en segundo año también, en tercer No, año y cuando llega también, el quinto año, wow. ya, ¿sabes? En cambio nosotros, con el Champañat, que es lo que yo digo que es un punto de honor, todos nuevos, Todos nuevos. ahí no hay nadie que repita. Y hay gente que no sabe tocar porque cuando Y se hace generalmente la casting, percusión, que son 13, 14, hasta 15 chamos, en la percusión ninguno sabe tocar. Ninguno. aprenden todo O sea, este nosotros proceso. tenemos por supuesto nuestra manera de audicionar Ok. para saber si el chamo tiene rítmica, La fortaleza. si el chamo tiene tiempo, si el chamo se va de tiempo, si el chamo sabe. Y ahí vamos, este me puede servir para esto, este me puede servir para lo otro. Obviamente nosotros a veces nos equivocamos, porque es normal, ¿sabes? Que yo diga, mira, pero este chamo llegó a la audición y le dio a la tambora buenísimo, pero entonces cuando empezamos a ensayar es otra cosa, completamente distinta. Y entonces ahí tenemos que meterle más trabajo. ¿Qué pasa con canto? Que el canto no es como la percusión, tú puedes nacer cantando la percusión, ¿sabes? Pero como todo necesita un Pero trabajo. como todo necesita, entonces llegan chamos tímidos, ¿sabes? Y empiezan a cantar y tú dices, ¿de dónde tiene esta voz este muchacho? Entonces ahí se empiezan a descubrir tantas cosas. Y ellos mismos lo descubren en el camino. Claro. Y las mamás también. Yo no sabía que mi hijo... Bueno, hay Podía. mamás y papás que me agarran a mí y se me han puesto a llorar, a decirme, yo nunca me imaginé que mi chama fuera a tocar un timbal, ¿sabes? O yo nunca me imaginé que mi chama bailara, porque vamos a la fiesta y no baila, pero mírala ahí bailando. Entonces esta es la magia de las gaitas intercolegiales. ¿Y qué hacemos nosotros como directores? La cual quiero aprovechar la oportunidad Claro. para saludar a mi staff, que es maravilloso, con el que vengo trabajando desde hace 7 años. Héctor Guayoyo González, que Ajá. es mi mano derecha y es el profesor de percusión. Actualmente él también es el director general del Colegio María Auxiliadora. Ok. Está también Angie Marquina, que es exalumna, que eso es algo que quería comentarles también, cosas Ujú. que estamos haciendo nosotros. Hace 3 años yo tomé la decisión como director de traerme chamos que hayan estado en gaitas en el colegio Bellísimo. para que fueran nuestros asistentes. Y escogimos a los chamos que tú sabes que esto va para allá, Ajá. ¿sabes? Y así empezó. Así empezó. Y en el baile tienes... ¿Ah? Y en el baile tienes a... Claro, sí. Y me conseguí en el año 2019 a Mariale, Ajá. que Mariale es mi pequeña gigante, como yo la llamo. Nosotros fuimos en el 2019 al programa Portadas en Venevisión a llevar a los chamos, pues, a llevar el montaje, que en ese momento era La La Land. Hicimos un Ajá. montaje de La La Land, muy bonito. Y en el ballet que estaba, la gente que estaba bailando en el programa, Ok. yo vi una chama que era una niña. Ujú. Y dije, oye, ¿cómo baila esta niña? Y me le acerqué, le dije, hola, ¿cómo estás? Ella en ese momento tenía, creo que 19 años. Ok.
Le dije, mira, ¿tú nunca te has planteado ser coreógrafa? No, nunca. Bueno, yo te llamo el año que viene. Me dio su teléfono, tal. Mariale le ha ido buenísimo, ha hecho unas cosas Cosas preciosas. Espectacular. ¿Qué pasa? Que viene la pandemia, arranca la Ajá. pandemia. Esas fueron las gaitas que terminaron en diciembre y en marzo arrancamos en pandemia. Ajá. Pero entonces hubo una organización que hizo un festival de gaita online, Ajá. donde había que grabar un video con los chamos tocando y entonces se hacía el concurso, ¿no? Y nosotros dijimos, vamos a hacerlo. Y Yo llamé a- recuerdo que era de los médicos, ¿no? Sí, Ajá, que ajá. le hicimos un homenaje a los médicos Ay, qué lindo. y se llamaba Sentimiento Champañat. Era muy bello lo que hicimos y lo ganamos, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que con Mariale le dije, móntame el baile. Me montó el baile, lo grabamos y en el 2021 ya le dije, vente conmigo y me montas el baile también. Está trabajando conmigo, ella hoy en día tiene su academia, montó una academia, va en un crecimiento increíble. Y entonces es lo que te digo. Es esa fuerza. Qué Con bonito. esa fuerza. Qué pasión, ¿no? A nivel de conexión, Luis, a nivel de arrastrar a todos estos chamos y conectarlos con todo este movimiento gaitero. Cuéntame, porque eres un poco papá Sí, claro, es que lo he vivido desde las dos de formas. los chamos. Y perdón, antes de responderte, porque no No. terminé de decirlo, Ok. está Diana González, que también es exalumna, que es la que directora de armonía. Ujú. Con nosotros estuvo Julio López también. Julio está en este momento en España. Y está José Antonio Trejo, que nos está ayudando con la parte de la armonía, de la dirección de armonía. Y creo que no se me escapa más nadie, ¿no? Pero es un equipo de trabajo. Y las mamás. Y Las mamás que todos las los años espectaculares cambian. mamás de comité, que de hecho este año tengo un comité espectacular, excelente, que son las que manejan todo el proceso. ¿Ok? Manejar a los papás, que es muy difícil. Es Ujú. difícil. Es muy difícil porque, bueno, son Además diferentes terminan siendo personalidades. 60 y pico o 50 y pico papás, porque más o menos eso es lo que conforman las gaitas, ¿no? Más o menos el Sí, equipo. sí, más o menos. Sí, más o menos. 40, Este año, 50. este año nosotros tenemos 44 chamos, sin contar a los de protocolo. Claro. Y bueno, eso Pero eso- son familias, Sí, gente, o sea, sí, claro, manejan claro. muchísima gente. Entonces, repíteme la pregunta y te la respondo. Que a nivel de conexión con los chamos. A nivel la de conexión, importancia de sí. esto a nivel de conexión, y por lo menos en el caso del Champañá, como otros colegios, que es un año de muchas emociones. Estás terminando, vas a entrar a la universidad, es otro paso, pero además lo llenas de todo lo que es esto, que es gaita, Claro. que es una belleza. Entonces, a nivel Mira, de Yeye, conexión, yo te ¿qué digo una hace cosa, Luis y yo creo y que su tú lo equipo? viviste Sí, con claro, tu hija. claro. Esto le cambia la vida a un chamo. Qué belleza. Parece mentira, pero le cambia la vida a un chamo. Yo he tenido casos en las gaitas, Ujú. casos que obviamente no puedo decir nombre, pero que han sido increíbles cosas que han pasado. Chamos con problemas de autismo, chamos con problemas de Asperger, niñas muy exageradamente tímidas. Tuve una anécdota muy bonito de una niña que el día de su audición llegó a tocar piano y se sentó, y antes de empezar a tocar empezó a llorar y yo me Dios asusté. mío. Y yo me la acerqué y le dije, tranquila, quédate tranquila. La niña tocó, se ve que tocaba muy bien. Es una niña que no se peinaba, no se maquillaba. Una niña que no tenía amigos en el colegio. Y terminó siendo líder. Y terminó maquillándose, terminó con novio dentro de las gaitas. Qué satisfacción, ¿no? Entonces los papás, recuerdo que me citaron y yo dije, wow, ¿qué habrá pasado? Y me dijo, mira, que la psicóloga de mi hija quiere conversar contigo.
Chévere, yo fui, llegué. Y la psicóloga me dijo, ¿qué has hecho tú en 6 meses que yo no he podido hacer en 6 años? Yo le dije, eso tiene un solo nombre. Y se llama música. No hay otro. Así es. La gente a veces no entiende, a veces cree que la música, y a nosotros los músicos, nos tildan de que los músicos entran por la puerta de atrás. Pero la gente no sabe lo que significa hacer música. Es que este trabajo con los chamos es muy importante, ¿no? Claro. Y la gente, y ahora quiero que que me les da defiendan las independencia. gaitas, que me defiendan las Claro, gaitas, que les da porque es independencia. muy criticado. Claro, pero es que es muy criticado por... ¿Criticado por qué? Sí, Bueno, es que no he estado en esa etapa. ¿Por algunos representantes? No, por otros colegios, por el mundo en general, por la gente que es dice eso- criticado, eso es no criticado no es porque gaita te voy a incluso, decir, te dice. sí, es criticado y te voy a decir por qué. Hay 2 vertientes de la crítica. Ujú. Y la primera vertiente de esa crítica es, eso es carísimo. Todo el mundo, o sea, lo ha satanizado. Sí. Lo que la gente no sabe es que con menos se puede hacer mucho más. Claro. Lo que se trabaja por No, detrás. pero además hay colegios que ni siquiera tienen gaita, que era Hay una de las colegios, preguntas sí. que tenía antes Sí. del programa. Sí, hay O sea, colegios. ¿qué hacer si en el colegio de mi hijo no hay gaita, pero yo quiero que mi hijo Bueno, participe en una gaita? te cuento. Este año hubo un colegio que a mí me contactó, Ujú. que nunca ha hecho gaitas en su vida, Ok. para hacerle su gaita. Y yo fui y me reuní con ellos. Y resulta que al final no se dio porque no podían pagarlo. Pero entonces cuando digo que lo han satanizado un poco, estamos claros. Las gaitas pueden llegar a verse como un lujo. Sí. Porque hay colegios Ujú. en los que las gaitas no representan nada en el colegio, sino simplemente ganó el colegio. Hay otros colegios donde de repente los directivos deciden, mira, a los que están en gaitas y ganaron sus premios y tal, esto y lo otro, les podemos dar 1 o 2 puntos en materias, ¿sabes? Hay colegios que lo hacen. O exonera mensualidad, disculpen mi ignorancia. No, eso no existe. Yo eso no lo he vivido. No, eso no Que existe. te lo dije que Te estos falta. días. Ya lo viviré. Claro, Ajá. pero vuelvo y te insisto. Cuando esto termina, los padres dicen, Ah, mira, lo que gasté vale la pena. claro. Ver a mi hija feliz. Una inversión. Ver a mi hija o mi hijo alegre. Proyectarse. Alegre. Te le digo algo. Yo he hecho gaitas en donde chamos llegaban y a mí me pasó en el año 2023. Para ver si... No, 2022. Que fueron las gaitas de mi hijo. Una niña que ella no sabía qué hacer. Y yo la puse, porque en ese momento el tema que teníamos era Got Talent, y yo la puse a ser de locutora. Ella era la locutora del show de Got Talent. Porque era una niña con mucha cancha, ¿sabes? Ujú. Resulta que la niña, cuando terminó todo esto, la mamá me dijo, mi hija descubrió lo que quería hacer en su vida. No, qué satisfacción, Luis. Luis, en que la gente sataniza mucho, yo defiendo la parte de la conexión, la vivencia, que bueno, gracias a Dios la pueden tener. Disciplina. La disciplina, el trabajo en equipo, el incluso conocerse, chamos que vienen, Socializar. mi caso de mi promoción, chamos que vienen desde primaria juntos y llegan a 5º año y no se habían conocido como era. ¿Verdad? Pero además de eso, también tienes que ver que eso puede costar mucho, poco o más o menos, porque también tiene que ver con un trabajo que, así como dice Luis, se empieza desde el año anterior y ver cómo se mueven los papás, se busca patrocinio, se venden chucherías, te lo digo desde la experiencia de mamá, que también se pueden conseguir recursos para que esos gastos sean lo mínimo Claro, posible. claro. Y eso es parte también del trabajo del comité de gaitas y de nosotros también, porque a veces uno como director, mira, llámate a tal patrocinante que es amigo mío, tal. Todo eso va haciendo que los costos sean menos. O sea, mira, tenemos que hacer una cosa para la escenografía. Ujú. Y de repente sale un papá, es que yo trabajo madera, bueno, dale, ¿sabes? Es hacer un proyecto entre todos. Porque a veces hay papás que creen
No, vamos a dejárselo a los directores. Al comité, exacto. Sí, lo tenemos que hacer entre todos. Esto que tú dijiste ahorita, para mí es esencial. Chamos que vienen estudiando juntos desde primer grado, que nunca en su vida han hablado. ¿Por qué? Porque los chamos hoy en día, los típicos, bueno, hoy en día no, eso ha pasado siempre. Sí. Que si el grupito el grupito el otro, ¿sabes? Los tremendos, ¿sabes? Los no tremendos, los cerebritos. Y tú los terminas viendo todos juntos. Y tú dices, bueno, esto es mágico. Qué belleza. Y sabes qué pasa, otra cosa linda que también, discúlpenme que agarre la vivencia. No, pero es que es personal, parte de eso. Pero es parte. Que es, por ejemplo, con el María Auxiliadora, que Guayo también Sí. le está ahí a la cabeza, se dicen hermanitos. Y hoy Claro. en día en la universidad, y mira, hoy en día en la universidad, cuando llegan a la universidad se encuentran. El de las gaitas del Don Bosco, no sé qué. Sí, se señor. encuentran y se encuentran como familia y es muy Bueno, lindo. hubo 2 chamas de las gaitas del año antepasado, de las de tu hija. Ujú. Para ver, sí, las de tu Sí, hija. sí. Qué belleza, me imagino, Valentín. Que me dijeron, Luis, yo nunca me había sentido tan importante como me sentí cuando llegué a la Católica. Y yo le dije, ¿por qué? Porque estábamos ahí conociéndonos y tal, esto y lo otro, y en el salón, cuando el profesor nos dijo, bueno, preséntense, de dónde vienen, qué han hecho, tal. Yo dije, bueno, yo bailé en las gaitas del Champañat y todos los demás que estaban en el salón, tú eres de las gaitas del Champañat, de las de Queen, no puede Las de ser. Queen. Entonces, ¿sabes? Como una referencia. Ujú. Es como una referencia. Y ella me dice, me sentí tan importante. Pero muy importante de que reconocieran el trabajo que habíamos hecho. Porque eso es otra cosa. Nosotros podemos ser directores, nosotros podemos ser unos músicos increíbles, todo lo que tú quieras. Pero los chamos son los que tocan. Mira, disculpe que yo también tomo mi experiencia. Mi hermana está Ajá. ahorita en 4º año y ella, bueno, es un poco introvertida, no es tan extrovertida. Y hace una semana, hace días, mandó al grupo de la familia Team Canto. En diciembre me podrán ver en las gaitas. Es ella. ¿Ves? Toda emocionada mira. por las gaitas del Madre Matilde. ¡Qué belleza! Mira mi hermana, ¿ves? Sofía. Aquí te Es estamos lo que mostrando, Luis Sofía. dice. ¿Sabes? Es eso, exploras otras habilidades del chamo Totalmente. que no se toman en cuenta o a lo mejor se desconocen. Es que lo digo, a veces los papás no saben y a veces el mismo chamo no sabe lo que es capaz de dar en una tarima. Sí, y Yo yo me lo... imagino yo a mi hermana cantando. Ajá. Y yo les digo a ellos siempre porque aparte de yo ser director musical, yo también soy como un papá para ellos, porque, ¿sabes? Porque, y es parte también de lo que tú me decías hace rato, yo dejo la gaita y quiero que me muero. Claro. Porque es que estos chamos me llenan de vitalidad. Los chamos de este año, por Qué ejemplo. bello. Este año es Te volver nutres. al Este futuro. año vamos a hacer un proyecto que se llama Back to the Champ, Ok. que es volver al futuro, pero es volver al champañán. Ajá. Es un proyecto bellísimo porque estamos haciendo una recreación de la película Volver al Futuro y nos estamos arriesgando a hacer unas cosas que no se ha hecho, ¿ok? Vamos a ir para atrás, vamos a ir para adelante, vamos a ver la gaita del futuro, cómo sería una gaita en el 2060 o Ajá. 2070. Esto es spoiler, para que lo sepan. Sí, sí. Pero los chamos de este año, entusiasmadísimos, son unas bellezas. Yo creo que todos los chamos son una belleza, con una calidad humana increíble. Y yo creo que ahí está el éxito. Cuando los chamos se creen lo que están haciendo, son avasallantes. Mira cómo le brillan los Porque, ojos. ajá, Pero- no, es que tú no. Pero, como yo siempre les digo a ellos, hay que creérselo. Claro. Pero nosotros tenemos 3 valores fundamentales en el champañán, Ujú. que es la sencillez, la modestia La humildad. y la humildad. Qué bonito. Luis, ¿cómo te nutres y cómo sacas fuerza para reinventarte, para liderizar a todos estos chamos? Sí. O sea, con ellos te nutres, pero un secreto que puedas compartir con nosotros. Un secreto de lo que yo hago como director de gaitas Ujú. es siempre querer innovar. O sea, siempre buscar algo
diferente, algo distinto, no y ser referencia de. Salir de la monotonía de lo Nosotros en ese año de Valentina. sí, de Valentina, de Queen. yo hice un tributo a Queen. Entonces la gente decía, ¿qué hay está con Queen? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué tal? No, genial. Hicimos un montaje Espectacular. ¿Y espectacular. qué hizo Valentina, bailó? No, Valentina era protocolo. Valentina pero fíjate, trabajaba. este es el propio cuento de que no canta. Ella decía, mamá, no canto, no bailo, no sé qué, pero terminó el protocolo. Terminó siendo, exacto, una pieza fundamental, porque los chamos de protocolo, mucha gente los dice, ustedes son los que recogen los instrumentos. No, los chamos de protocolo son los que están pendientes de absolutamente Producción, Claro. pues. todo. De producción, de dentro de una producción. tarima. Dentro de una tarima se le cayó el manduco, se le cayó a uno, se rompió la vara del furro, entonces hay que salir corriendo a buscar otra. O sea, tienen un trabajo que es como el de los demás. Claro. ¿Entiendes? Pero entonces esto fue como una explosión. Tanto así que después de ese año, ¿Cuántos premios llevamos ese año? ese año llevamos 48 Wow. premios. Y los papás ganaron. Eso ¿Eso también en barra, ¿viste? intercolegiales? Sí, Sí, y los papás ganaron barra. y fue una locura porque yo nunca ganamos 3 premios de barra, Sí. ganamos 2 premios de vestuario, cosas que nunca habíamos, ganamos 2 premios de protocolo, cosas que nunca se habían dado unos premios de protocolo. Ese año fue una locura. ¿Y qué pasa? Que ¿dónde está mi satisfacción y qué es lo que me hace a mí como persona y como ser humano tratar de superarme todos los años? Es justamente eso. Es lo que me nutren los chamos a mí. Wow. Entonces, yo estoy en plenas gaitas en diciembre, terminando y ya estoy produciendo todo para el año siguiente. ¿Cuál va a ser la idea? Porque es lo que te digo, yo lo hago en ese aspecto todo. Yo llego a los papás y a los chamos, esto es lo que quiero hacer. A veces hay chamos que no les gusta, no todo el mundo les gusta, pero terminan enamorándose del tema. El año pasado tuvimos un tema muy bello que se llamaba Champagnat Elemental y eran los 4 elementos de la naturaleza. Entonces hicimos un montaje muy lindo, muy venezolano, muy distinto a lo del año anterior, que era Queen, que era, ¿sabes? Era Freddie Mercury, eran las canciones de Queen, ¿sabes? Hacíamos unos interludios en inglés y entonces después pasábamos a la gaita y entre las gaitas entonces metíamos polifonías de voces que hacían referencia a Queen y eso fue increíble. ¿Qué pasó? Que al año siguiente muchos colegios obviamente empezaron que sí, un tributo a recuerdo que se hizo a Juan Luis Guerra, tributo a Celia Cruz, este año el Mater va a ser tributo a Luis Miguel, los arcos va a ser a Cervantes Florentino. Ah, no, bueno, la fan. ¿Sabes? Hay una cantidad de cosas que se están dando, pero entonces yo para este año dije, bueno, no, voy a hacer otra cosa. Y por cierto, si se estila que tú sepas, o sea, como el champañán que están haciendo los otros No, colegios. porque se hace No. público, se Ah, hace sí. público. Ok, Pero hay una anécdota con respecto a eso. ok. Nunca se develaban los temas. Los temas eran secretos Sorpresa, claro. hasta que llegábamos al Festival de Don Bosco, que es el primero. Y ahí se develaban los temas. Porque ni siquiera cuando íbamos al último ensayo, el último ensayo que lo hace Polar, Ajá. que es donde invita a todos los colegios a un último ensayo con pantalla, con tal, esto y lo otro, y un jurado que simplemente lo que va a hacer es decirles que está bien y que está mal. Es un último ensayo. Ahí ni siquiera se develaba el tema. Porque normalmente los temas se hacen con el intro, con los interludios, con el final. Ahí llegaban los colegios, tocaban su gaita y chao. ¿Qué pasa? Que por eso es que te digo que la innovación. En el año de We Are the Champ, a mí se me ocurre en la cabeza y digo, ¿y si yo lanzo el tema en marzo?
hablo con el colegio y el colegio me dice, Luis, me encanta el tema. O sea, We Are the Champ, es que somos campeones, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a lanzarlo en marzo. Aprovechamos también que está Moon en el colegio. De repente podemos utilizar algo ahí. Y podemos lanzar el tema el día que hacemos el bingo para la Fundación Champañá. Bueno, chévere. Y se me ocurre a mí lanzar ese tema en marzo. Y obviamente todo el mundo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Sí, pues yo decidí lanzar mi broma en marzo. Y eso empezó a ser tendencia. Este año, el primero que lo hace es la Washington, que en el Festival del Simón Bolívar el año pasado, cuando terminó su toque, ellos el año pasado eran Vaselina. Okay. Cuando terminó su toque, se volvieron virales. Sí, pusieron, que eso es otra cosa que podemos hablar ahora, porque ahorita vamos a lanzar nosotros algo con el Champañá. Pusieron lo de Mamma Mía, que es este año. Okay. O sea, lo lanzaron Antes. El año pasado. el año pasado, cuando terminó el show. Ujú. Ellos terminaron su show diciendo Mamma Te Mía. estudiaron, dirían los periodistas. Y ya. Wow. Y ya todo el mundo sabía que la Washington iba a ser Mamma Mía. Tu vaso, pues. Ajá, Por cierto, tu Día vaso, Nacional de por favor. Periodistas. Feliz día. Sí. Y yo entonces aproveché que íbamos a hacer Back to the Champ Ujú. y lancé el tema en una de las fechas de la película. Buenísimo. Mira, ese que tú dices 70% gaita y el resto es creatividad. Y además a mí me sorprendió, la verdad, cuando tú dijiste, bueno, un homenaje a Queen, lo que todo el mundo dice, y cuando tú ves cómo ensamblaste una cosa con otra, cómo la uniste, tú, cónchale. Entonces, hay gente que dice que eso no es gaita por ese resto temático que no tiene que ver nada con la gaita tradicional. Entonces, ¿cómo lo defiendes? O sea, ¿cómo le explicas a la gente ese 70% gaita y el otro un tema creativo que a veces Mira, uno cree que no pega? Sí, en el caso del Champañat, Ujú. yo eso lo respeto muchísimo porque, a ver, tanto los otros géneros como la gaita hay que respetarla. O sea, no puedes irrespetar un ritmo. Por más de que a los chamos les guste el reggaetón, tú no puedes irrespetar el ritmo reggaetón. ¿Sabes? Que a mí no me gusta el reggaetón, eso es otra cosa. Pero es una cuestión generacional. Con respecto a lo del 70-30, es que nosotros llegamos a un acuerdo de que son 20 minutos que tú tienes para montarte, Ujú. tocar y bajarte. ¿Ok? Tú tienes que hacer 70% de gaita tradicional. Ya sea gaita tradicional, gaita de furro, tamboreras, ¿sabes? Porque además lo que dice Se es que todo incluyó, tiene una se incluyó normativa. guaco, se incluyó guaco dentro del 70, Ujú. ¿ok? Porque bueno, guaco es o sea, se formó como un grupo gaitero, ¿ok? Y dejar un 30%, bueno, en ese 70% también entran las parrandas, aguinaldos, ¿sabes? Ujú. Que es muy nuestro también. Y se dejó un 30% para otros géneros. ¿Qué pasa? Que normalmente, como me estructuro yo a nivel musical, yo hago un intro que está dentro del 30%, hago 2 interludios de 1 minuto cada uno y hago un final y ahí tengo mi 30% y todo lo demás es gaita. ¿Dónde está la creatividad de los directores? Ujú. En que en las gaitas que tú estás montando, que es la que todo el mundo conoce, hacer arreglos que tengan que ver con el tema sin desvirtuarlo. O sea, no es Es que un reto, claro. no es que yo le voy a meter No, un, por eso te digo, es un proceso creativo. es un y proceso de creativo producción muy fuerte. fuerte. Y a veces sucede que muchos arreglos salen en los ensayos generales, que no estaban pensados. Entonces de repente estamos escuchando así, para un momentico ahí. Y si aquí hacemos esto, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, fíjate la importancia que es, como los chamos van conociendo su instrumento desde marzo a diciembre. Que tú en octubre le puedes decir a un tamborero, aquí vas a parar y vas a hacer ta. Y el chamo te lo hace porque ya conoce el instrumento.
Pero eso se lo dices en marzo y te dice que bueno. Claro, todo perdido. Qué bonito. Qué bonito. Esto es una maravilla, de verdad. Qué Para mí, felicitaciones por esto. desde el punto de vista mamá, es conexión. ¿Sí? Es conectarlo no solamente con el equipo, con el trabajo en grupo, sino también es conectarlo con la tradición. Con la tradición, con el país, con el colegio, ¿no? Con todo. Es súper positivo. Además, todo lo que aprendes, todo lo que implica una producción, porque una producción, y bueno, ya lo sabes, implica trabajo, orden, foco, o sea, yo creo que Mira, el aprendizaje yo se lo pongo a los chamos infinito. así, porque a veces muchos chamos, y estos chamos hoy en día también, ellos creen que saben más que uno, Ah, bueno. porque es así, pues, o sea, no Ley de agarres vida. una red social porque te dicen tú no sabes nada de eso. Yo intento en lo posible de que ellos tengan obviamente son sus gaitas, su protagonismo, ¿entiendes? Pero siempre les digo, porque siempre pero yo vine aquí a divertirme y no me estoy divirtiendo, ya va. Vamos a poner los puntos claros. Esto es responsabilidad. Tienes que tener responsabilidad para llegar temprano a tus ensayos. Esto es compromiso. ¿Por qué es compromiso? Porque hay unos papás, los cuales saludo a todos los papás de este año. Hay unos papás que están haciendo una inversión. Y es una inversión. ¿Sabes? Claro. Para que el chamo no vaya, o para que el chamo llegue al ensayo y no ensaye, ¿sabes? O que lo que haga es hecha broma, no. Hay que conectarse, eso es lo No. primero. Entonces, esto es una responsabilidad. Y yo, como papá también, trato en lo posible de hacer eso. Yo también juego un papel súper importante a nivel psicológico. Porque si yo caigo, ellos caen. Claro. Y ya me ha sucedido. Bueno, Eh, somos humanos y Sí. Lamentablemente, por ejemplo, el año pasado, a mí tuvieron que operarme una rotura de menisco de la rodilla y estuve fuera 3 semanas. Y eso para ellos fue chimbo, pues, ¿sabes? Porque su director no estaba. Y por más que estén los demás, no estaba. Falta esa pieza importante. Sí. Y yo trabajo la parte psicológica. A veces mis directores me dicen, Luis, ayer tuve ensayo y una chama se me acercó a decirme esto y esto y esto y esto. Me toca a mí agarrar y llamar a la niña. ¿Sabes? claro. Ven acá, ¿qué te pasa? Bueno, si veo que el problema es mayor, entonces voy hacia los papás. Claro. Y si veo que el problema es muy mayor, Bueno, colegio. voy al colegio. Mira, Luis, tu mensaje final, Ajá. porque que El sabroso. tiempo tenerte lamentablemente aquí. se nos Nos va. quedamos cortos, sí. Sí. Claro que sí. Pero bueno, espero que no Mira, sea la última vez que tú no. vengas para acá. Vamos a No, bueno, pero podemos podemos coordinar El Ah. proyecto con tiempo. además, no con tiempo. Y Podemos coordinar con tiempo antes de que comiencen los festivales. y nos trae esos muchachos para acá. Y me puedo traer Una demostración, ¿podemos hacer aquí? Sí. Vamos a hacer- Prometido. Sí. coreografía, traje a tu equipo. Eso. Como mensaje final es, primero, darle las gracias a ustedes por abrir esta ventana. Para que la gente sepa qué es todo esto, Que hay Lo detrás bonito, de lo eso que bonito se que ve. hay detrás. qué hay detrás de todo esto. Y bueno, nada, pedirle a la gente de que vaya para los festivales. El festival nuestro del Champañat es el 30 de noviembre este año. Ok. Vamos a hacer algo con respecto a la temática, algo distinto, algo diferente. Va a gustar mucho, estoy seguro de eso. Mandarle, obviamente, a mis 44 chamos, es esta cámara que está aquí, Ajá. mandarles un beso, que los adoro, que los quiero, que cada día que va pasando los siento más hijos míos. A los papás darles las gracias también por apoyar a sus hijos en esta experiencia de vida tan bella. Y bueno, y esperar que se unan otros directores a contar sus vivencias y sus experiencias. Qué maravilla. Gracias. De verdad que fue una entrevista espectacular y vamos a estar muy pendientes, sobre todo yo que tengo esa inquietud que no la he vivido. Vamos a estar 30 de noviembre en el Champañán. Ya nos Sí, invitó señor. Luis Ayala. Por supuesto. Gracias por Gracias, venir, Luis. de verdad. Y bueno, a ustedes gracias por conectarse todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Grabamos Somos Padres Magazine desde Teneo Network en Las Mercedes. Nosotros somos Angélica Lugo. Y Yeye Llanes, y por supuesto, luego este episodio también lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube,
@reporteras TV y ya, no nos vamos a ir sin antes darle las gracias a Nora Boutique por nuestros accesorios. Sí, una belleza. Gracias, Nora, por siempre consentirnos. Que tengan un feliz viernes.